y vamos a partir desde una vista inferior del encéfalo, ¿sale? En esta vista inferior podemos identificar los dos hemisferios, ¿sale? Tenemos el hemisferio derecho, ¿sale? El hemisferio izquierdo. Entre ambos hemisferios, ¿se acuerdan cómo se llama esta región que los separa? La fisura longitudinal cerebral. Ajá, o fisura interhemisférica, justo. Al fondo de la fisura interhemisférica vamos a encontrar, recuerden, a estas fibras que conforman ¿qué estructura? La rodilla del cuerpo calloso. Exacto. Identificamos el cuerpo calloso al fondo de la fisura interhemisférica. ¿Sí? En esta vista inferior, por ejemplo, identificamos parte del pico o rostrum e incluso la región de la rodilla. Y en la región posterior identificamos el esplenio, justamente del cuerpo calloso, ¿sale? Entonces, en esta vista inferior, ¿a qué nivel se cortó el encéfalo? ¿Qué tenemos cortado? Vean, identificamos esta zona. ¿Les parece conocido? ¿A qué nivel es este corte? ¿De mesencéfalo? Exacto, del mesencéfalo, ¿sale? Entonces cortamos el tallo cerebral a nivel del mesencéfalo, entonces ya no se muestra el puente, bueno, parte del mesencéfalo, el puente y la médula oblongada, ni el cerebelo, ¿sale? Porque justamente aquí observamos cómo está cortado, ¿sale? Identificamos, por ejemplo, los pedúnculos cerebrales, vean que cómo unen al tallo justamente con los hemisferios y por delante de donde se encuentra el el tallo cerebral, en este caso, en esta vista, vean, anteriormente vamos a identificar la región del hipotálamo, ¿sí? Que va a abarcar justamente estas estructuras que les estoy encerrando. ¿Sale? Algunas están cortadas, por ejemplo, podemos identificar cómo está cortado desde la vía visual el nervio óptico, no lo vayan a confundir con el olfatorio, ¿sale? El óptico lo identificamos porque en esta región, ¿qué le ocurre a las fibras de la vía visual? Se cruzan. Se cruzan para formar qué estructura será entonces. El quiasma óptico. Exacto, el quiasma óptico, no se les olvide. ¿Cuáles son las fibras que se decusan en el quiasma óptico de la vía visual? Las nasales. ¿Sales? Exacto, y las fibras nasales o la retina nasal transporta información de qué campo visual. Las nasales del campo temporal. Exacto, ¿sí? Entonces las fibras nasales transportan información de los campos temporales y al revés, ¿no? Las fibras de la retina temporal que no se cruzan transportan información de los campos nasales. Entonces, la región del hipotálamo justamente la identificamos desde donde se encuentra, donde se forma el quiasma óptico, ¿sí? Y fíjense, el quiasma óptico, posteriormente, aquí estas fibras se continúan como qué estructura, ¿se acuerdan? Ya tenemos nervio, quiasma y ¿qué seguiría en la vía, en esta vía? El El tracto. tracto. Exacto, el tracto óptico, ¿sale? Recuerden que en esta vista podemos identificar justo por debajo del, del quiasma óptico la siguiente glándula que pues tiene dos lóbulos básicamente. ¿Sale? Por aquí encontramos a la hipófisis que justamente se extiende desde el piso del hipotálamo, ¿sí? Tiene aquí una estructura conocida como el tuber cinereum. De ahí se extiende el tallo hipofisario y ya propiamente la hipófisis. Esta relación estrecha que tiene la hipófisis con el quiasma óptico, recuerden, puede producir que, por ejemplo, si existe algún tumor en la hipófisis, pues comprime justamente al quiasma óptico y característicamente produce una manifestación producto de la lesión de la vía visual a este nivel. ¿Se acuerdan cuál es la alteración
que se relaciona con un crecimiento hipofisario que repercute en el quiasma óptico? Una hemianopsia heterónima. Exacto, la heminopsia heterónima bitemporal en este caso, ¿sí? Perdemos los campos temporales porque se comprimen las fibras nasales que se decusan. Y vean, justo detrás de la hipófisis encontramos unas salientes que pues se forman por unos núcleos en el hipotálamo, ¿sale? Desde la vista externa corresponde a los cuerpos mamilares y pues en el interior contiene a los núcleos mamilares, ¿sale? Entonces, estas son las estructuras que podemos identificar del hipotálamo en la región, en la vista inferior de los hemisferios cerebrales, ¿sale? ¿Alguna duda hasta aquí? No, Muy bien, entonces el hipotálamo se encuentra, vean, esta es una vista inferior, ya quedamos, ¿no? Entonces se encuentran los núcleos restantes, las estructuras restantes por encima de este nivel y los vamos a apreciar mejor en un corte. Entonces vamos a pasar para acá y vamos a hacer un corte sagital justamente a nivel de la cisura interhemisférica y pues justamente vamos a identificar algunas estructuras. Veamos. Ah, y bueno, aquí les enlisto este recordatorio que del diencéfalo, pues van a derivar los tálamos, excepto el hipotálamo. Acuérdense, el hipotálamo de donde quedamos que deriva desde el punto de vista embrionario. Del Pros- prosencéfalo secundario. Exacto, el prosencéfalo secundario. Muy bien. Entonces, en el corte sagital, fíjense, nos enfocamos justamente en la región ventral del prosencéfalo secundario, bueno, de la región donde vamos a ubicar el hipotálamo. Esta en general es la región del diencéfalo, porque pues observamos los tálamos. Vean, aquí identificamos, por ejemplo, al centro el tálamo propiamente. Identificamos cortado esta comunicación donde el tálamo se comunica con el tálamo del otro lado. Acuérdense, se le conoce como la comisura o adherencia intertalámica. Algunas otras estructuras que podemos identificar, vean, en relación con el tálamo, esta estructura en rojo que corresponde al plexo coroideo del tercer ventrículo y unas fibras que van recorriendo justamente por encima del tálamo. ¿Se acuerdan cómo se llamaban estas fibras que forman un arco encima del tálamo? Fornix. El fornix, justamente, ¿sale? No se vayan a confundir. Del fornix, vean, surgen unas fibras que forman un septo, que se dirigen esas fibras hacia esta estructura que observamos aquí cortada. ¿Qué estructura observamos aquí cortada? ¿Qué será? El cuerpo calloso. Exacto. Entonces identificamos las regiones del cuerpo calloso, por ejemplo, el pico o rostrum, la rodilla, ¿sí? El cuerpo y en la región posterior el esplenio o rodete. ¿Sale? Entonces observamos cómo tenemos esta membrana o este septo que se extiende desde el cuerpo calloso hasta el fornix y pues corresponde al septum pellucidum. Este es muy importante porque separa dos cavidades. ¿A cuáles cavidades separa el septum pellucidum? A los ventrículos laterales. Exacto, a los ventrículos laterales, ¿sale? De hecho, por este lado del septum pellucidum estaríamos observando pues parte del ventrículo lateral, ¿sí? Izquierdo. Al otro lado del septum estaría el derecho y por eso les muestro estas flechas, ¿sale? Acuérdense que los ventrículos laterales se comunican con el tercer ventrículo. El tercer ventrículo pues se encuentra justamente delimitado en esta región del diencéfalo, ¿sale? Toda esta superficie pues corresponde al tercer ventrículo y pues aquí observamos cómo el tálamo y por acá debajo el hipotálamo forman sus paredes laterales de ese tercer ventrículo. Fíjense, ¿cuáles eran las regiones a través de las cuales el tercer ventrículo se comunicaba con los ventrículos laterales? ¿Se acuerdan?
Son unos forámenes. Si están entre cada respectivo ventrículo lateral con el tercer ventrículo, acuérdense, se les conoce como forámenes interventriculares o también llamados de Monro, ¿sale? Entonces, aquí observamos justamente los forámenes interventriculares que comunican los ventrículos laterales con ese tercer ventrículo y están delimitados, vean, posteriormente por el tálamo, por ejemplo, anteriormente por el arco del fornix, ¿sale? El arco anterior o pilar anterior más bien del fornix, ¿sí? Entonces en esa zona encontramos los forámenes interventriculares y entonces el líquido cerebroespinal que circula del sistema ventricular pasa de los ventrículos laterales, por ejemplo, hacia el tercer ventrículo, ¿sale? Y pues justamente en relación a los ventrículos, les comentaba, por eso se encuentra en este sitio el plexo coroideo del tercer ventrículo. Entonces, fíjense, el tercer ventrículo, sus paredes laterales están formados superiormente por el tálamo e inferiormente por el hipotálamo, ¿sale? Entre el tálamo y el hipotálamo, aquí observamos un surco, que de hecho se le llama surco hipotalámico y pues nos permite delimitar por arriba el tálamo y por debajo la región del hipotálamo, ¿sale? Si continuamos esta comunicación del sistema ventricular, vean, hacia la región del mesencéfalo, ¿qué ocurre con el sistema ventricular? Ya quedamos que nos encontrábamos aquí en tercer ventrículo. Y luego, ¿con qué se comunica o con qué se continúa el tercer ventrículo hacia el mesencéfalo? ¿Cómo se llama esa región? ¿Es el puente? No, o sea, este es el mesencéfalo. A ver, les acabo de decir, es el mesencéfalo. Entonces, a nivel del mesencéfalo, el conducto neural que formaba. El acueducto cerebral de Silvio. Exacto, el acueducto cerebral o mesencefálico, que fíjense, justo se continúa caudalmente al tercer ventrículo y si atravesamos el acueducto, ¿a qué cavidad llegamos? Por aquí debajo Al tenemos, cuarto Cuarto ventrículo. ventrículo. exacto, al cuarto ventrículo, ¿sale? E incluso podemos identificar el plexo coroideo de ese cuarto ventrículo. Entonces ahí para recordar el sistema ventricular, ¿sale? En el tercer ventrículo hay una estructura que lo atraviesa, ¿sale? Y que justamente permite la comunicación entre el tálamo de un lado y el del lado contrario. ¿Cuál es esa estructura que perfora el tercer ventrículo? Fíjense, ¿cómo se comunica un tálamo y el otro? Por la Por comisura la, intertalámica, justo, ¿sí? Entonces, aquí observamos, entonces les recuerdo cómo por debajo entonces del surco hipotalámico, pues toda esta región corresponde al hipotálamo. Vean cómo el hipotálamo está formando las paredes laterales del tercer ventrículo, ¿sí? Y se extiende en la vista inferior, vean, desde la región del quiasma óptico que comentábamos hace rato, vean, aquí está el quiasma cortado, hasta el borde de los cuerpos mamilares, ¿sale? Entonces toda esta región que observábamos ahorita desde una vista inferior, pues corresponde al hipotálamo en esta región de los hemisferios, ¿sale? Ahorita que lo tenemos en un corte sagital, esta región, pues observamos justamente el quiasma óptico cortado en relación estrecha con la glándula hipófisis, ¿sale? Podemos identificar incluso los dos lóbulos de la hipófisis, vean su lóbulo anterior o adenohipófisis y el lóbulo posterior que se extiende directamente desde el hipotálamo, desde esta región conocida como el tuber cinereum,
donde se forma el tallo hipofisario, y desde aquí la neurohipófisis. Recuerden que la neurohipófisis, desde el punto de vista embrionario, pues se forma del hipotálamo, que a su vez viene del tubo neural, mientras que la adenohipófisis, ¿se acuerdan de dónde deriva? De la bolsa de De la Radke. boca primitiva. Exacto, de la bolsa de Rathke, que se forma del epitelio, del ectodermo de la boca primitiva, justamente. Y pues aquí detrás observamos sobresaliendo el tubérculo o cuerpo mamilar, ¿sale? Entonces toda esta región corresponde al hipotálamo. Anteriormente está delimitado por esta estructura que se produce justamente en el cierre del neuroporo anterior en el tubo neural, ¿sale? Esta es la zona donde cierra el tubo neural y pues justamente está delimitando anteriormente al hipotálamo y corresponde a la lámina terminal, ¿sale? En relación a la lámina terminal podemos identificar esta estructura cortada de fibras de axones que cruzan de un lado a otro relacionados con la vía olfatoria que forman la comisura blanca anterior. Recuerden, esto es muy importante, la comisura blanca anterior tiene axones que cruzan, ¿sí? A ambos lados para compartir información de la vía olfatoria de ambos bulbos olfatorios, ¿sale? Y entonces, pues son las estructuras que identificamos anteriormente en la región del hipotálamo. ¿Queda claro? ¿O hay alguna duda hasta aquí? Quedó claro. Muy bien. Entonces, en esta pequeña región correspondiente al hipotálamo, pues podemos identificar algunos núcleos que les comentaba, pues hay que primero identificarlos, cómo están organizados y pues identificar cuál es su función, ¿sale? Ya nos ubicamos un poquito en esta zona, ¿sale? Desde una vista posterior aquí más bien les muestro cómo se encuentra el tallo cerebral, por ejemplo, a nivel del mesencéfalo. A ver, nada más aquí identificando algunas estructuras. Estamos en hipotálamo, pero vemos algunas otras estructuras en esta región. Por ejemplo, a ver, ¿estas se acuerdan cómo se llamaban? Colículos. Folículos. Los colículos superiores, inferiores, sale a nivel del mesencéfalo. No los vayan a confundir con al lado. Tenemos estas estructuras que son, ¿se acuerdan? Los Cuerpos cuerpos geniculados. geniculados. Los cuerpos geniculados. Recuerden que los cuerpos geniculados ya más bien forman parte del tálamo, el metatálamo, y pues aquí lo encontramos, ¿no? El tálamo de un lado, izquierdo, derecho. Acuérdense que se comunican a través de su comisura. Por aquí identificamos el epitálamo, la glándula pineal, e incluso vean, hay un espacio en ese sitio. ¿Qué será ese espacio? El tercer ventrículo. Exacto, el tercer ventrículo, y pues justamente, aunque no lo alcanzamos a ver bien, pues sabemos que está perforado por esa comisura intertalámica. Muy bien. Entonces veamos por acá. Como tal, en el hipotálamo podemos identificar grupos o de núcleos organizados en regiones, ¿sale? Y de entrada, fíjense, esto es un corte sagital y por aquí les muestro un corte, ¿qué sería? ¿Corte de qué tipo? Transversal. No, Coronal. entonces, coronal, ¿sí? Entonces, en el corte coronal podemos identificar cómo los núcleos, tenemos distintos planos, pero lo que podemos identificar es que, fíjense, no lo perdamos de vista. Entonces, nos vamos a enfocar en esta región, ¿sí? Mm, En el corte coronal identificamos, vean, alcanzamos a ver un hemisferio, el hemisferio del lado derecho, el hemisferio del lado izquierdo, al centro la cisura interhemisférica y vean, al fondo de la cisura interhemisférica y en este corte que identificamos aquí, ¿qué serán estas estructuras? Estas fibras.
El cuerpo calloso. Exacto. Identificamos el cuerpo calloso formando el techo, vean, de estas cavidades. ¿Qué serán estas cavidades que observamos por acá? En los ventrículos laterales. Exacto, los ventrículos laterales. Y fíjense, parte del piso de esos ventrículos laterales, a este nivel, está formado por estas estructuras, vean, de sustancia gris, que en este caso corresponden a los tálamos, ¿sale? Vean cómo los tálamos, tenemos el tálamo derecho, el tálamo izquierdo, y vean cómo están comunicados por esta estructura, ¿qué será? La comisura intertalámica. Exacto, y fíjense cómo la comisura intertalámica está separando, perforando a esta cavidad. ¿Cuál será esta cavidad? El tercer ventrículo, ¿no? El tercer ventrículo. Así es. Entonces vean cómo los tálamos forman las paredes laterales del tercer ventrículo en la parte superior. Y ahora, si identificamos aquí el tálamo, ¿sí? Por debajo, pues esta zona corresponde al hipotálamo, ¿sale? Y entonces vemos cómo el hipotálamo forma también las paredes laterales del tercer ventrículo en la porción más inferior y también forma el piso del tercer ventrículo. ¿Sale? Entonces, justamente en este sitio observamos los núcleos del hipotálamo. Igual hay dos hipotálamos, uno del lado derecho, uno del lado izquierdo, cada uno con sus grupos de núcleos. ¿Sale? Los núcleos del hipotálamo están separados, digamos, en dos hileras y están mal delimitados aparte, los núcleos del tálamo, pero los podemos dividir en dos regiones, ¿sale? Una región medial y una región lateral, que están separadas por un conjunto de axones que se les conoce como el fascículo mamilotalámico, ¿sí? Ahorita vemos de qué se trata ese fascículo, pero pues básicamente son unos axones que nos sirven como referencia para separar los núcleos del hipotálamo, entonces en una región lateral y en una región medial. ¿Queda claro hasta aquí o hay alguna duda? Todo bien, gracias. Muy bien, entonces fíjense, ahora lo que les muestro aquí es una vista medial de la región del hipotálamo y estaríamos observando cuál hemisferio en esta vista. Que quedamos es un corte sagital, entonces, ¿qué hemisferio será? ¿Será el izquierdo? No, es una vista medial, fíjate, aquí pasó el corte. Entonces, más bien estamos observando una vista medial del hemisferio Derecho. derecho, derecho justamente, ¿sale? Entonces, nuevamente identificamos la región del tálamo, ¿sí? Vean la adhesión o comisura intertalámica por encima del fornix, ¿sí? Y por acá debajo, entonces, la región del hipotálamo con sus grupos de núcleos. ¿Sale? Entonces, ¿qué grupos de núcleos podemos identificar en el hipotálamo? ¿Sale? Los podemos agrupar por regiones. ¿Sí? Entonces, podemos identificar la región preóptica, la región supraóptica, la región tuberosa, la región mamilar y la región lateral. ¿Sale? Entonces, en esas regiones respectivas, pues vamos a agrupar a los núcleos, ¿sale? Entonces vamos a identificarlos en este orden, ¿sale? Fíjense. Entonces en la región preóptica vamos a encontrar dos núcleos, ¿sí? El núcleo preóptico y el núcleo periventricular, ¿sale? Los identificamos en esta región. Entonces fíjense. Uno, por aquí les muestro en uno, son justamente las dos regiones del núcleo preóptico, una región medial, una región lateral. Vean cómo este núcleo se expande en ambas regiones, tanto en la región medial como en la región lateral. Y este núcleo que tiene como un aspecto laminar, vean, les marco con el número 2, corresponde al núcleo periventricular. Entonces aquí los identificamos primero. Núcleo preóptico, núcleo periventricular. Ahora,
cuáles son sus funciones, sobre todo del preóptico, porque el periventricular no está como bien descrito, pero fíjense, el núcleo preóptico, ya quedamos entonces, tiene dos regiones, tiene una región medial y una región lateral. Ambas regiones tienen una función sobre el control autónomo. Acuérdense que el sistema nervioso autónomo pues involucra la parte simpática y parasimpática. Entonces, pues desde este núcleo tenemos regulación de ese sistema autónomo a través de axones que se proyectan, por ejemplo, hacia la médula espinal y hacia otros centros que tienen que ver con la regulación autónoma. Entonces, entre ambas regiones se encargan del control autónomo. Y, por ejemplo, la región medial del núcleo preóptico, eh, por ejemplo, produce esta hormona GnRH. ¿Se acuerdan cuál era pues el nombre completo de esta hormona? Acuérdense que el hipotálamo, una de sus funciones pues más importantes es la regulación endocrina, ¿sí? Y este eje en que justamente iniciaba este nivel se llama eje hipotálamo hipófisis gónada. Entonces en el hipotálamo se producen hormonas de qué tipo, ¿se acuerdan? ¿Cómo se llamaban esas hormonas del hipotálamo? ¿Eran gonadotropinas? Ajá. Pero en este caso, fíjate, es una hormona liberadora. Acuérdense que no todas, pero las hormonas del hipotálamo tienen una R de release, ¿sí? Release, pues haciendo referencia a hormonas liberadoras, ¿sale? Un dato ahí que nos puede ayudar a identificar y diferenciar las hormonas hipotalámicas. Entonces, en este caso es la hormona liberadora de gonadotropinas. Y entonces, pues, se las tiene que enviar ¿a dónde? Hacia la adenohipófisis. Entonces, pues, ¿de qué manera llegan las hormonas del hipotálamo hacia la adenohipófisis? Siguen un tracto llamado tracto tubero-infundibular y desde aquí se vierten hacia el sistema porta hipofisario y entonces de esa manera pueden llegar las hormonas desde el hipotálamo hacia la adenohipófisis. Recuerden que no hay una comunicación directa entre hipotálamo y adenohipófisis justamente por su origen embrionario. Entonces, estas hormonas que van por el tracto tubero-infundibular, lo podemos identificar por acá abajo. Fíjense, tenemos aquí el tracto tubero-infundibular y entonces aquí se vierten las hormonas hacia el sistema porta hipofisario y de esa manera llegan a la adenohipófisis, ¿sale? Entonces hay una comunicación del hipotálamo con la adenohipófisis a través de un sistema vascular llamado sistema porta hipofisario. ¿Queda claro esta parte? ¿Me explico? Sí. Muy bien. Entonces es un sitio de producción de hormona liberadora de gonadotropinas y pues cuando llega a la adenohipófisis, desde este sitio se pueden liberar las gonadotropinas. ¿Cuáles son las gonadotropinas hipofisarias? ¿Se acuerdan? LH, ¿y cuál era la otra? FSH. FSH, justamente. Y también vean, este núcleo preóptico, su región medial, se le conoce como el núcleo sexualmente dismórfico. ¿Por qué? Porque aparentemente pues es más grande en los varones que en las mujeres, ¿sí? Y este núcleo se activa ante estímulos eróticos, ¿sale? Entonces, debido a su diferencia en el tamaño, pues es probablemente una explicación por la cual los hombres puedan responder o sean más sensibles a los estímulos eróticos justamente al activarse este núcleo. ¿Queda claro? Sí. Muy bien. Entonces,
Esto es lo que tenemos en relación con el núcleo preóptico. Les comentaba, el periventricular no está como bien delimitada su función. Y entonces pasamos a la siguiente región. Vean, ahora pasamos a la región supraóptica, ¿sale? Aquí vamos a identificar los siguientes núcleos. Vean, núcleo supraóptico propiamente, núcleo paraventricular, ¿sí? Núcleo anterior y núcleo supraquiasmático. No nos vayamos a confundir con estos dos núcleos, ¿sale? Sobre todo con el supraóptico y el supraquiasmático. No es el mismo, ¿sale? Entonces vamos a identificarlos en la región del hipotálamo. A ver. Entonces, fíjense, 3, por aquí identificamos el núcleo supraóptico, ¿sale? Y lo tenemos, núcleo supraóptico. No confundir con el supraquiasmático, ¿sale? Que era el número 6, pero ahí están juntitos, ¿sale? Supraóptico, supraquiasmático. ¿Cuál ¿Cuáles otros núcleos dijimos que íbamos a encontrar? El paraventricular y el anterior, ¿sale? Entonces, fíjense, por aquí identificamos con el 5, el paraventricular, perdón, el anterior, ¿sí? El núcleo anterior con el número 5 y con el número 4, el núcleo paraventricular, ¿sale? Entonces, otra vez, en orden, los teníamos el supraóptico, ¿sí? Con el 3, luego el núcleo paraventricular con número 4, núcleo anterior con el número 5 y núcleo supraquiasmático con el número 6. ¿Queda claro? ¿Alguna duda hasta aquí? No, ¿Si me escuchan bien por ahí o se cortó? Sí lo escuchamos. Ok. A veces a mí me parece justo como cortado, por eso les pregunto. Entonces, ya identificamos esos 4 núcleos ahora de la región supraóptica. Entonces, fíjense, vamos a ver para qué sirven. El núcleo supraóptico es muy importante porque produce hormonas, ¿sí? Produce oxitocina y vasopresina, principalmente vasopresina, ¿sale? También llamada hormona antidiurética. ¿De qué manera funciona esta hormona? De hecho, pues en sus dos nombres nos indica su función, ¿sí? Vasopresina, porque en los vasos sanguíneos hace vasoconstricción, ¿sí? Y hormona antidiurética, porque justo a nivel renal absorbe moléculas de agua en la orina y pues eso, al aprovechar el agua de la orina, pues retrasamos justamente la micción, ¿sale? Entonces, ¿cómo podemos identificar algunos escenarios en los que tenemos cambios en la liberación de esta hormona, el torrente sanguíneo? Por ejemplo, fíjense, cuando aumenta la osmolaridad, ¿sí? Es decir, tenemos muchos más solutos en el torrente sanguíneo, por ejemplo, como cuando estamos deshidratados, ¿sí? Si estamos deshidratados, pues aumenta la hormona antidiurética. ¿Por qué? Porque se interpreta que estamos perdiendo volumen, estamos perdiendo líquido, y entonces la hormona antidiurética, ¿qué va a hacer? A tomar esa agua desde la orina, ¿sí? De ahí su nombre, porque estamos deshidratados, no podemos perder líquido. Y entonces lo tomamos, aprovechamos al máximo, por ejemplo, el agua desde la orina. ¿Me explico? Sí, Doc. Y vean, algunas otras condiciones que también pueden elevar la producción de esta hormona es, por ejemplo, el dolor, el estrés o fármacos como la morfina. Entonces tenemos el escenario contrario, donde la osmolaridad disminuye, ¿sí? Por ejemplo, cuando estamos hiperhidratados, cuando el cuerpo detecta a nivel renal y a nivel central que pues estamos consumiendo bastante agua, por ejemplo, pues en este momento no nos quedamos con esa agua, tenemos un exceso. Entonces, disminuye
la producción de hormona antidiurética y más bien se favorece la micción, ¿sale? Y un dato importante es que, por ejemplo, el alcohol es un inhibidor, ¿sí? de la secreción de hormona antidiurética y es por eso que el alcohol pues facilita justamente la micción. Y pues como les comentaba, la vasopresina actúa a nivel de los vasos sanguíneos, sobre todo cuando estamos perdiendo líquidos y estamos perdiendo volumen. La respuesta es la vasoconstricción. Aquí entra justamente, por eso su nombre de vasopresina. Y a nivel renal, en el túbulo contorneado distal, pues favorece la reabsorción de agua que comentábamos. Y de esta manera, pues esta hormona nos mantiene la presión arterial. Eso es como todo, es la conclusión de para qué estamos reteniendo o liberando agua, ¿sale? Porque a final de cuentas necesitamos mantener una presión arterial, ¿sí? Que nos garantice la entrega de flujo sanguíneo y con el flujo sanguíneo, pues nutrientes, oxígeno a todas las células del cuerpo. ¿Queda claro? ¿O hay alguna duda? Todo claro, Doc, gracias. Muy bien. Entonces, fíjense, la alteración de este núcleo, la lesión de este núcleo, por ejemplo, nos puede provocar algo llamado diabetes insípida, ¿sí? ¿Por qué diabetes insípida? Para empezar, no es diabetes en sí, ¿sale? Porque la diabetes, ¿cuál es su fisiopatología? ¿Cuál es la causa de la diabetes normal, diabetes mellitus? Una resistencia a la insulina. Exacto, y por lo tanto un estado hiperglucémico. Ese estado hiperglucémico, ¿sí? Pues provoca, por ejemplo, poliuria, porque toda la glucosa, como se está concentrando en la orina, por osmolaridad, pues justamente jala mucha agua y por eso la persona con diabetes orina mucho, ¿sí? Se llama poliuria. Pero una persona con diabetes, además de la poliuria, ¿cuáles eran las otras dos P? ¿Se acuerdan? Polidipsia y polifagia. Exacto, ¿sí? La polidipsia justo porque a las células no poder ingresar la glucosa por este defecto en la insulina o por simplemente concentraciones muy altas de glucosa, eh, pues no tiene una saciedad como tal, ¿sí? Porque la glucosa no puede ingresar a las células. Entonces, por eso la polifagia y la polidipsia, pues como la persona está orinando mucho, se refiere a que constantemente está tomando agua, ¿sí? Entonces, en este caso, se le conoce como diabetes insípida porque tenemos el componente de la poliuria. Si lesionamos el núcleo supraóptico y no se produce hormona antidiurética, entonces, ¿qué va a ocurrir? Pues la persona va a orinar mucho, así como una persona diabética, de ahí su nombre diabetes insípida. ¿Pero por qué insípida? Porque si hacemos un análisis bioquímico de esa orina, vamos a encontrar glucosa en esa orina. No. No, justamente a diferencia de una orina de una persona diabética, ahí sí, pues va a tener alta concentración de glucosa, entonces de ahí su nombre, diabetes insípida, que no es como tal una diabetes, pero pues se le denominó así por el componente de la poliuria. ¿Queda claro o hay alguna duda? Todo claro, Doc. Muy bien. Veamos el siguiente núcleo, el núcleo paraventricular. Este núcleo, vean, también tiene una función hormonal, por ejemplo, al producir. Vean, cómo estas hormonas tienen una R. ¿De qué dijimos que era la R o con qué lo asociamos? Release o liberadora. Exacto. Entonces, por ejemplo, la TRH, ¿qué quiere decir? Hormona 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 liberadora. liberadora. liberadora de tirotropina. Exacto, ¿sí? Hormona liberadora de tirotropina, ¿sí? Y la CRH en este caso sería hormona liberadora de Cortisol. corticotropina, ¿sí? Entonces, vean, tenemos hormonas liberadoras desde el núcleo paraventricular.
Estas hormonas liberadoras pues llegan a la hipófisis y, por ejemplo, la TRH, entonces favorece que se libere en la adenohipófisis, ¿qué hormona? Cuando llega a las células tirotropas. ¿Qué Tiroxina. hormona? No, la adenohipófisis, segura. Ah, no, no. Sería más bien, fíjense, las hormonas de la hipófisis las identificamos porque tienen una S, no todas, pero la S quiere decir de hormona qué, estimulante. Sí, entonces fíjense, en el hipotálamo se producen las hormonas liberadoras, ¿sí? Que justamente favorece que se liberen de la adenohipófisis las hormonas estimulantes. Entonces, de la adenohipófisis se libera la hormona estimulante de la tiroides y es así, llega a la tiroides y ahora sí, ¿qué hormona produce la tiroides ante la TSH? T3 y T4. Ahora sí, hormona tiroidea, justamente. Sí, entonces vean, por eso es un eje, hipotálamo, hipófisis, glándula. Algo similar ocurre con la CRH, ¿sí? Pues llega a la adenohipófisis, favorece la liberación de adrenocorticotropina y ¿a dónde actúa la adrenocorticotropina? ¿Se acuerdan? Adreno, o sea, glándula, ¿cuál glándula? ¿Supra Suprarrenal. qué? Exacto, la glándula suprarrenal, ¿sale? Entonces, pues justo ahí recordando un poquito del eje, para que le encontremos sentido, ¿no? A estas hormonas liberadoras que se producen en el hipotálamo, que actúan luego sobre la adenohipófisis y desde la adenohipófisis se liberan las hormonas estimulantes que actúan ya como tal en la glándula respectiva. Y fíjense, otra hormona muy importante del núcleo paraventricular es la oxitocina, ¿sí? La oxitocina, ¿en qué región de la hipófisis se almacena? ¿Se acuerdan? Esto es muy, muy importante. ¿Tiene neurohipófisis? En la neurohipófisis, justo. Y, a ver, me voy a adelantar un poco. Donde aquí identificamos, vean, el núcleo paraventricular, ¿sí? Vean cómo en el núcleo se producen justamente esta hormona. Ya quedamos, ¿no? De la TRH, la CRH, esas van hacia la adenohipófisis, pero la oxitocina, vean que se produce en este núcleo, se dirige hacia la neurohipófisis, ¿sale? Y justamente en la neurohipófisis, pues, ¿qué va a ocurrir? Se van a almacenar esta hormona y desde aquí, pues, se va a liberar hacia el sistema de drenaje de la hipófisis hacia y pues justamente así ingresa al torrente sanguíneo. Pero vean cómo la hormona se produce en el núcleo y luego por transporte se almacena hacia la neurohipófisis y desde aquí se libera hacia el torrente sanguíneo. Entonces, estos axones forman un tracto llamado tracto neurohipofisario. ¿Queda claro o hay alguna duda? Queda claro, Doc. Muy bien, entonces no se les olvide, Todo ¿eh? claro, Doc. La oxitocina se dirige a almacenarse hacia la neurohipófisis, ¿sale? Y desde aquí les muestro el siguiente núcleo. Vean, el núcleo supraóptico, ¿sí? El núcleo supraóptico produce, bueno, ya lo habíamos comentado ahorita, ¿no? Produce la hormona antidiurética, ¿sí? Es la misma situación. Esas dos hormonas a través del tracto neurohipofisario pues justamente van a almacenarse hacia la neurohipófisis, son las únicas dos hormonas de la neurohipófisis y desde aquí se van a liberar al torrente sanguíneo, ¿sale? Todas las otras hormonas, las liberadoras,
van a ir vía el sistema porta hipofisario, por aquí se los voy a mostrar. Fíjense cómo aquí están todos los núcleos que tienen función secretora de hormonas liberadoras, ¿sí? Cómo se dirigen por este tracto, vean, y se liberan aquí hacia el sistema porta hipofisario. Quiero que vean esos puntitos, son justamente las hormonas liberadoras, y vean cómo se vierten hacia este sistema vascular llamado sistema porta hipofisario, y de esa manera las hormonas del hipotálamo pueden llegar a la adenohipófisis, ¿sí? Es totalmente distinto a cómo llegan las hormonas, por ejemplo, hacia la neurohipófisis. Aquí llegan a la neurohipófisis, llegan de manera directa, ¿sí? Pero a la adenohipófisis llegan por un sistema vascular, que es el sistema porta hipofisario. ¿Queda claro? ¿Ya no se les olvida? No. Bueno, conste. Y pues justo, aquí regresando a la oxitocina, ¿cuál es la función de la oxitocina? Principalmente durante el trabajo de parto, pues favorece la contracción del músculo liso, en este caso, pues del miometrio, para favorecer el trabajo de parto. Y también, pues está relacionada con el apego entre el recién nacido y la madre, ¿sale? ¿Cuál otra función tiene la oxitocina? ¿A qué otras células musculares lisas también favorece que se contraigan? Aquí no se les olvide, la oxitocina favorece la eyección de la leche, ¿sí? O sea, favorece o estimula la contracción de las células musculares lisas asociados al tejido glandular mamario para que la leche pueda expulsarse, ¿sí? No se vayan a confundir. ¿Cuál es la hormona que favorece la producción de leche en las glándulas mamarias? La prolactina. La prolactina, así es. Entonces, la oxitocina lo que hace, o sea, ya está formada la leche y entonces al contraerse la musculatura lisa, favorece su eyección. Entonces, estas son las funciones más importantes de esta hormona. ¿Queda claro o hay alguna duda? Queda claro. Muy bien. Ahora veamos. Vamos hacia el núcleo anterior, ¿sale? Hemos identificado dónde estaba el núcleo anterior, ¿sale? Ahí con el número 5. El núcleo anterior, vean, es muy, muy, muy importante. También tiene una función sobre el control del sistema autónomo. Se le ha atribuido también una función como el centro de la sed. Esto por algunas alteraciones que han identificado donde se lesiona este núcleo y, por ejemplo, las personas pues pierden ese reflejo, ¿sí? de tomar agua. Entonces, por eso se ha relacionado como un centro de la sed. Hay otro, ahorita lo vamos a ver. Y vean, como parte de este control autónomo, nos va a regular la respuesta al calor. Es bien, bien, bien importante. ¿Sí? Cuando estamos en un ambiente caluroso, ¿cómo responde nuestro cuerpo para mantener la temperatura corporal? O incluso aunque no estemos en un ambiente caluroso, sino cuando hacemos actividad física, ¿sí? La actividad física aumenta justamente la cinética a nivel molecular y pues eso aumenta la temperatura y pues nuestro cuerpo no puede permitir que la temperatura vaya aumentando. Tenemos un mecanismo que regula ese aumento de la temperatura, ya sea de manera interna por actividad física o por el ambiente. Entonces, ¿cómo respondemos cuando hay un aumento de la temperatura para mantener la temperatura corporal? Transpirando, bueno, más bien sudando. Sí, justo, sudando, ¿sale? Entonces, pues, este núcleo induce la vasodilatación periférica. Y la vasodilatación, ¿sí? Vean, aquí tenemos un vasito. Entonces,
tenemos el estímulo autónomo, se vasodilata y esto permite que desde los vasos sanguíneos a nivel capilar se expulsen moléculas de agua hacia las glándulas, por ejemplo, sudoríparas, y desde ahí ya se viertan hacia el exterior, ¿sí? Entonces, este mecanismo es muy efectivo para mantener la temperatura corporal, pero pues desventaja, necesitamos un aporte continuo de agua, ¿sí? Porque el sudor pues no se produce nada más de manera mágica, ¿no? Pues es agua que estamos perdiendo a final de cuentas. Y pues entre el ambiente más caluroso sea, pues más rápido podemos perder esas moléculas de agua, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurriría si nos encontramos en ese ambiente con bastante calor, nuestro mecanismo está al tope, pero se acaba esa reserva de agua y no tenemos un sitio donde consumir agua? ¿Qué va a pasar con la temperatura? Se va a elevar. Va a seguir justamente elevándose, 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 porque ya no tenemos agua para el mecanismo de la sudoración. Y entonces esto es lo que ocurre, por ejemplo, en verano, donde si una persona se deshidrata y está expuesta a un ambiente caluroso, podemos tener un aumento abrupto de la temperatura corporal, e incluso hasta más arriba de 40 grados, ¿sí? Y a esto se le conoce como golpe de calor. Entonces, pregunta, en una persona, ¿sí? Que vamos a poner un escenario, ¿no? Verano, mediodía, el sol a todo lo que da, y estaba corriendo un maratón, ¿no? Y pues justo, ¿no? Llega desvanecida, le toman la temperatura, aquí los signos vitales, y ahí ven que tiene más de 40 grados. ¿Cuál sería como el tratamiento para esa persona? O el eje más importante, ¿qué hay que hacerle? Llegó en golpe de calor, entonces, ¿por qué llegó en golpe de calor? Porque ¿qué perdió por completo? Agua. Que se Pues sería Agua. deshidrata. administrarle electrolitos Exacto, sí, pero si llegó inconsciente, ¿por dónde se los van a administrar? intravenosa. Exacto, ¿sí? O si está muy gravemente deshidratado y no se consigue, por ejemplo, accesar en una vía periférica, ¿sí? Y esto ocurre sobre todo más en niños, pero también se puede hacer en adultos. Si tenemos así una deshidratación muy grave que ni siquiera se pueda canalizar una vía periférica, ¿por dónde se puede hidratar? Justamente. ¿Por cuál vía? ¿Cuál vía tomarían? ¿No? ¿Ideas? Bueno, por vía intraósea, ¿sale? Si una persona está así muy gravemente deshidratada y no se consigue accesar por una vía periférica, se puede optar por la vía intraósea para hidratarla. ¿Queda claro? Sí, doc. Muy bien, entonces esa es la importancia del núcleo anterior y por eso su lesión, vean, si se lesiona el núcleo anterior, pues ya no tenemos este mecanismo de la vasodilatación y entonces ante un ambiente caluroso, la temperatura pues aumenta, 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 aumenta hasta llegar a más allá incluso de los 40 grados y se le conoce como una hipertermia, pero más bien por una lesión del núcleo anterior que no tiene o perdió este mecanismo regulador al lesionarse. ¿Me explico? Sí. ¿Alguna duda hasta aquí? No, ninguna. Muy No, bien, ninguna. muy bien. Siguiente núcleo, veamos, núcleo supraquiasmático, no confundir con el supraóptico. ¿Sí? El supraquiasmático es muy importante porque recibe aferencias desde la retina, ¿sí? O sea, los axones del nervio, bueno, ya del tracto óptico más bien,
Acuérdense que pues se dirigen sobre todo al cuerpo geniculado lateral, en el tálamo, ¿sí? Pero algunas fibras también llegan justo al núcleo supraquiasmático y entonces este núcleo recibe información desde la retina, pues principalmente pues de la cantidad de luz que hay en el ambiente, ¿sale? De esta manera, el núcleo supraquiasmático pues tiene una función reguladora del ciclo sueño-vigilia, ¿sí? Y con esto pues los ciclos circadianos. ¿Qué es un ciclo circadiano? ¿Se acuerdan? Es como el reloj biológico del cuerpo. Exacto. Y entonces algunas funciones o algunos de estos ciclos, pues uno, el más importante, sueño-vigilia, ¿no? O sea, sueño cuando la luz ambiental decae en la noche, por ejemplo, y pues cuando hay más luz durante el día, despertamos, ¿sí? Pero ese es uno de varios, ¿no? ¿Cuál otro ciclo circadiano conocen? ¿O se les ocurre que pudiéramos incluir en este grupo como de ciclos? Podría ser también la producción hormonal que regula como el estado de ánimo dependiendo la hora del día. Exacto, y ahí entra, por ejemplo, la producción de cortisol, también es un ciclo, ¿sí? El cortisol durante el día, pues tiene aumentos significativos e incluso, pues, algunas otras funciones como el comer, ¿no? El, el ir al baño, pues también son ciclos, ¿sale? Entonces, justo, recibiendo información procedente de la retina, entonces participa en la regulación del ciclo sueño-vigilia, donde también está involucrada la glándula pineal, si se acuerdan. La glándula pineal, justo cuando recibe información de que desde el medio hay poca luz ambiental, secreta melatonina y la melatonina pues induce justamente el sueño, ¿sale? Entonces, esta es la función del núcleo supraquiasmático y por eso se encuentra bien cerquita ahí, pues, del quiasma óptico, porque ahí justamente va a recibir las fibras que vienen desde la retina, ¿sale? Entonces, la lesión de este núcleo o incluso su desregulación, ¿sale? Hoy en día, ¿cuál sería el motivo por el que este mecanismo se alterara? O sea, porque responde a lo natural, ¿no? Durante la noche, pues, desciende la luz. Durante el día aumenta la luz. Pero entonces, ¿qué situación podría alterar pues la mecánica de este núcleo? Pues podría ser, no sé, la constante exposición a como computadoras o o aparatos electrónicos. Correcto, o en los supermercados, ¿no? O sea, justo donde hay una constante estímulos visuales, ¿sí? De luz, y entonces esto se puede desregular. Ahora, de manera más enfocada, en los pacientes que están hospitalizados, ¿sí? eh, Hay ocasiones en que pues los cuartos del hospital o simplemente por cómo se maneja en los hospitales, los pacientes, sobre todo si están graves y no pueden levantarse y sumado a esto, no tienen una ventana, por ejemplo, cercana donde puedan identificar si ya amaneció, si ya anocheció. En los hospitales, pues como trabajan las 24 horas, también es común que pues las luces estén encendidas todo el día, ¿sí? Y entonces en una persona que está hospitalizada, ¿sí? Y que pierde justamente este ciclo, se puede alterar el núcleo supraquiasmático y eso nos lleva a un padecimiento conocido como delirium, ¿sale? Delirium, así. No es lo mismo que delirio. Delirio es otra cosa, una alteración psiquiátrica, ¿sí? Pero el delirium es más bien una desregulación, ¿sí? En el funcionamiento de este núcleo en una persona que no está directamente observando estos cambios durante el día, ¿sale? Por eso es importante que a los pacientes hospitalizados, pues una, se tenga cuidado
Sí encender la luz cuando es de día, pero pues también apagarla cuando es de noche para que puedan tener un ciclo de sueño-vigilia, ¿sí? Si no, pues se desregula. Y otra cosa importante incluso es recordarles a los pacientes que están hospitalizados, pues la fecha, por ejemplo, qué día es, e incluso qué hora es cuando pasan a visitarlos, ¿no? O sea, o ponerles un reloj incluso a un lado para que puedan ser un poco más conscientes de cómo está, eh, pues ocurriendo el día, la noche afuera, ¿sale? Entonces el delirium es un estado donde podemos tener dos extremos. Es un estado fluctuante de la conciencia donde podemos estar hiperactivos. Un paciente, si es el paciente que ya lleva muchos días en hospitalización y entonces empieza a insultar a los demás, a gritar, a quitarse las ondas, o sea, está muy, muy hiperactivo, ¿sí? Entonces no es que simplemente sea grosero, si ya lleva muchos días, además tiene una enfermedad grave y aparte pues no está en contacto con la luz ambiental, puede caer en delirium y esa fase, por ejemplo, muy característica es la fase activa del delirium, pero fluctúa. Entonces el paciente primero está súper inquieto, ¿sí? Son pacientes que si van cuando roten en los hospitales van a ver que luego los amarran, que bueno, es una medida para evitar que se dañen también. Lo correcto pues también es tratarlo con fármacos, no amarrar a los pacientes, pero bueno, eso es otro tema de discusión. Y pues fluctúa primero de un estado hiperactivo y luego puede estar totalmente apagado, totalmente dormido, pero se despierta y otra vez va hacia la fase hiperactiva. Eso es el delirium, un estado eh, fluctuante en el estado de conciencia secundario a una enfermedad, ¿sí? Metabólica, una fractura, lo que quieran, cualquier padecimiento de gravedad puede llevar a un paciente en delirium. Y pues, final de cuentas, ¿cómo se va a quitar el delirium en esa persona? Pues tratando la enfermedad de base, ¿sale? El delirium es más bien la expresión de, podría ser la gravedad de la enfermedad, no una enfermedad en sí. ¿Me explico? Sí. Muy bien, entonces tómenlo mucho en cuenta. Núcleo supraquiasmático, entonces en relación con el ciclo sueño-vigilia, su alteración por distintos motivos, entonces se ha relacionado con el delirium. Muy bien. ¿Alguna duda hasta aquí con la región supraóptica? No. Bueno, vamos a dar un descansito, 10 minutos y continuamos, ¿vale? Veamos, la región tuberosa está conformada por el núcleo ventromedial, ¿sí? El núcleo dorsomedial y el núcleo arqueado o también llamado infundibular, ¿sale? Vamos a identificarlos. Entonces, con el número 7, vean, encontramos esta región, este núcleo correspondería al núcleo ventromedial. 8, vean, aquí tendríamos el núcleo dorsomedial y aquí les muestro la región donde se encontraría el núcleo arqueado o infundibular. Entonces ahí tenemos esos tres núcleos, ¿sale? Ventromedial, dorsomedial y arqueado o infundibular. ¿Cuáles van a ser sus funciones? Del núcleo ventromedial se le ha asociado, por ejemplo, una tiene efectos sobre la conducta emocional. Cuando se le estimula, ¿sí? Desencadena sobre todo este estado de ira, ¿sale? Y en conjunto, el ventromedial con el dorso medial conforman el centro de la saciedad, ¿sale? Toda la región medial, que está pues justamente formada por estos dos núcleos, forman el centro de la saciedad. Es bien importante, ¿sale? El centro de la saciedad pues es el que funciona justamente al haber comido, ¿sí? Decir, por ejemplo, hasta aquí. Esas señales llegan hasta el hipotálamo y dicen, ah, ok, ya está el estómago lleno, ya está distendido, ya está el bolo alimenticio pasando incluso hacia el duodeno. Entonces,
hasta aquí deja de comer, por ejemplo, ¿no? Es el centro de la saciedad. Entonces, por eso las lesiones a este nivel que pueden generar, pues que aunque la persona ya haya comido lo suficiente, pues no tenga un límite, no tiene justamente este centro que le diga ya detente. Y entonces, como consecuencia, tenemos hiperfagia, ¿sí? Obesidad, secundario a esto. Y acuérdense, como quedamos que tiene un componente en la conducta emocional, también conducta que se describe como salvaje, agresiva. ¿Sale? Entonces, muy importante. El centro de la saciedad, si se lesiona, entonces, pues no tenemos saciedad y por eso llegamos a la hiperfagia. ¿Queda claro? Sí, Doc. Muy bien. Ahora fíjense, el dorso medial, por su lado, además de formar parte del centro de la saciedad, también produce hormona liberadora de tirotropina, ¿sale? Que pues funciona igual, ¿no? Como lo habíamos comentado hace rato, se dirige hacia la hipófisis, perdón, a la adenohipófisis, ¿sí? Se dirige hacia la adenohipófisis y pues en la adenohipófisis se libera justamente la hormona estimulante de hormonas tiroideas, ¿sale? Y ya, a la tiroides. Entonces, tiene un componente hormonal ese núcleo dorsomedial. Y el núcleo arqueado, vean, también tiene un componente hormonal. Por un lado, eh, produce hormona liberadora de hormona del crecimiento, ¿sale? Esta hormona, pues igual, llega a las células de la adenohipófisis y en consecuencia se libera hormona del crecimiento, ¿sale? Pero también produce dopamina, este núcleo, y esa dopamina regula la liberación, una, de prolactina en la adenohipófisis y de la propia hormona del crecimiento. Acuérdense que hormona del crecimiento, por sus siglas en inglés, H pues de hormona y la G es de grow, ¿sale? De crecimiento justamente. Entonces así asocienlo. La dopamina, por lo tanto, producida en el núcleo arqueado o infundibular, regula la producción de prolactina y de hormona del crecimiento. ¿Queda claro? ¿O hay alguna duda? Sí, queda claro. Solamente tengo una pregunta. ¿Sí? La TRH y la GHR, digo GHRH, Ajá. ¿esa no se produce en el hipotálamo? Sí, pues justamente, o sea, estos núcleos son hipotalámicos, acuérdate. Ok, gracias. ¿Sale? Todos estos núcleos son hipotalámicos. Ahí está un poquito retrasada la imagen, pero justo, o sea, estamos en el hipotálamo. El hipotálamo está organizado en núcleos y entonces desde estos núcleos se producen las hormonas liberadoras, por eso aquí las tenemos. Estas hormonas liberadoras desde el hipotálamo se dirigen a través del sistema portahipofisario hacia la adenohipófisis, ¿sí? Entonces por eso la TRH en la adenohipófisis pues favorece que se libere la hormona estimulante de la tiroides, TSH. Lo mismo con la hormona liberadora de hormona del crecimiento. En la adenohipófisis favorece que se produzca, que se libere hormona del crecimiento. ¿Queda claro? Sí, muchas gracias. Vale, muy bien. Fíjense, ahora vamos a la región mamilar, ¿sale? Esta región está conformada por los núcleos mamilares y también el núcleo posterior. Vamos a identificarlos. Entonces, fíjense, por aquí justamente observamos los núcleos mamilares, que recuerden, son los núcleos que incluso sobresalen en la vista inferior del encéfalo y pues se observan como los cuerpos mamilares, ¿sí? Y en 11 vean, aquí identificamos el núcleo posterior, ¿sí? Pues ahí está los núcleos de la región mamilar. Fíjense, el núcleo mamilar es muy importante porque recibe aferencias desde el fórnix, ¿sí? El fórnix son axones, son fibras comisurales que comunican un hemisferio y otro, ¿sí? Específicamente, las fibras del fórnix han leído o recuerdan cuáles estructuras o incluso cuáles giros de la corteza cerebral comunican.
el fornix? ¿O alguna idea? Bueno, el fornix comunica las regiones del sistema límbico de ambos hemisferios. Y parte, pues, de esas regiones incluyen la formación del hipocampo, del parahipocampo. Entonces, justo el fornix, en este caso, está comunicando regiones del sistema límbico en ambos hemisferios, ¿sale? Entonces recibe aferencias del fornix que proceden de distintas regiones, a final de cuentas, de la corteza para darles un componente emocional, ¿sale? Porque cuando llegan las aferencias al núcleo mamilar, esto es muy, muy importante, quiero que observen. Por aquí está el fornix, vean cómo vienen estas fibras del fornix y llegan justamente a hacer sinapsis al núcleo mamilar, ¿sale? Y desde el núcleo mamilar, ahora surgen unos axones que se dirigen, vean, hacia el núcleo anterior del tálamo. Si se acuerdan, el núcleo anterior del tálamo, pues es parte del sistema límbico. Lo mismo con el núcleo mamilar, ¿sí? Entonces, estas fibras que se proyectan del hipotálamo al tálamo se les conoce como tracto mamilo talámico, ¿sale? Entonces, no se les olvide. Cuerpos mamilares reciben información proveniente de sistema límbico a través del fornix y luego se proyectan al tálamo a través del tracto mamilo-talámico, ¿sí? Hacia el núcleo anterior del tálamo específicamente. Y ya del tálamo, por ejemplo, se proyectan hacia un giro que observamos desde la vista medial de los hemisferios, que está asociado con el sistema límbico. ¿Se acuerdan cuál era ese giro? No sé si estoy seguro, pero era lóbulo temporal. No. ¿No? Un giro que forma parte del sistema límbico, cara Era medial el del cingulado, hemisferio. ¿no? El giro del cíngulo, justamente, ¿sí? Entonces establece todo un circuito relacionado con las emociones, que también se le conoce como circuito de Papez, ¿sale? Y pues involucra estructuras del sistema límbico. Entonces, en este caso, desde el hipotálamo, involucramos a los núcleos mamilares, en el tálamo, el núcleo anterior y en la corteza cerebral, el giro del cíngulo. ¿Queda claro? ¿Hay alguna duda? Queda claro. Muy bien, no se les olvide ese circuito, es muy importante. Y pues justo, recibe aferencias del fornix y se proyecta luego a través del tracto mamilo-talámico hacia el núcleo anterior del tálamo. Y no se les olvide, del núcleo anterior del tálamo hacia el giro del cíngulo. Muy bien, esa es la importancia del núcleo mamilar. Ahora, el núcleo posterior tiene distintas funciones. Por ejemplo, se le ha asociado también que responde a la conducta emocional, ¿sí? También tiene una respuesta autónoma a las emociones y pues también una función muy, muy importante es que este núcleo nos va a dar la respuesta al frío. Si recuerdan, el núcleo anterior era el que nos daba la respuesta al calor, ¿sale? Entonces, el núcleo posterior es el que nos va a dar la respuesta al frío. Entonces, cuando estamos en el escenario contrario, ¿cuál es la reacción del cuerpo ante el frío? Se eriza la piel. Justo. Eso se llama piloerección. En nuestra especie, pues ya no es un mecanismo tan efectivo porque nuestro pelo es muy delgado, ¿sí? Pero en especies que su pelaje pues es mucho más abundante y grueso, ¿sí? La erección del pelo mantiene corrientes de aire caliente justamente entre este pelo y pues de esa manera ayuda a mantener la temperatura. La otra respuesta es el temblor, ¿sí? ¿Por qué se produce el temblor?
O sea, ¿cuál es el mecanismo del temblor? Pues son las contracciones provocadas del músculo por el cambio de Es temperatura. justo, son contracciones musculares. Entonces, al temblar, ¿sí? Pues justamente estás aumentando tu metabolismo al hacer contracción y relajación, ¿sí? De esas fibras musculares y pues esa actividad pues va a aumentar la temperatura, por eso temblamos, ¿sale? Y pues justo aquí recordando, para que exista la contracción y relajación, pues a final de cuentas las fibras musculares están teniendo un gasto energético, por lo tanto, pues estamos haciendo glucólisis, ciclo de Krebs, cadena de transporte de electrones, ¿sí? Y pues resultado de estos procesos se obtiene agua. Entonces, por ejemplo, después de un rato de estar temblando por el frío, ¿qué ocurre? Como se está produciendo agua, ¿de qué nos dan ganas? De hacer pipí. Exacto, de orinar, ¿sale? Porque justamente el agua es producto del metabolismo, en este caso de las células musculares, y al temblar, pues justamente estamos produciendo agua. Entonces, el núcleo posterior nos da la respuesta al frío. ¿Queda claro? Sí, Doc. Entonces, si se lesionara, ¿cuál sería la consecuencia? Estamos en un ambiente frío y no hay respuesta. Entonces, ¿cuál sería el extremo contrario de la hipertermia? Hipotermia. La hipotermia, justamente. ¿Sí? Si este mecanismo no funcionara. ¿Me explico? Sí. Muy bien. Y ahora fíjense, por último tenemos el de la región lateral. De hecho, todos los otros núcleos que habíamos visto estaban en la región medial. Acuérdense que hay núcleos mediales y justamente otros núcleos que son más laterales, separados por las fibras del fornix y del tracto mamilotalámico, ¿sale? Entonces, de la región lateral identificamos el núcleo lateral, vamos a identificarlo. Fíjense, acuérdense que estamos aquí desde una vista medial del hemisferio derecho, sería. Entonces, pues estos núcleos que observamos, la mayoría de los que acabamos de describir, son de la región medial. Y allá al ladito, vean, escondido con el 12, a ver si lo alcanzan a ver. Allá se encuentra justamente el núcleo perdón, el núcleo lateral, ¿sale? Que forma el área hipotalámica lateral. Entonces, fíjense, este núcleo, haciendo énfasis con los de la región medial, por ejemplo, vean, el núcleo lateral es el centro del hambre y de la sed. Acuérdense, aquí está justamente el contrario, que sería el núcleo medial. Si regresamos al núcleo medial, el ventro medial y el dorso medial son el centro de la saciedad. Entonces, vean, están como al contrario, ¿no? Así como la región anterior nos da la respuesta al calor, la región posterior nos da la respuesta al frío. Así, los núcleos mediales nos dan entonces, forman el centro de la saciedad y en este caso el lateral es el contrario, es el centro del hambre y de la sed. Y también se le ha atribuido, por ejemplo, respuestas relacionadas con la huida, ¿sale? Entonces, este núcleo es el que pues nos indica, ¿sí? Cuando respondiendo a estímulos del propio tubo digestivo, que pues hay que comer, que hay que tomar agua, por ejemplo, ¿sale? Entonces, si está lesionado este núcleo, entonces podemos perder ese reflejo del hambre, ¿sí? Y entonces llegamos a la pérdida del apetito o incluso alteraciones en este núcleo se han asociado a trastornos de la conducta alimentaria, entre ellos la anorexia, por ejemplo, que es un padecimiento psiquiátrico, pero con pues una base anatómica relacionada con este núcleo. ¿Me explico?
Sí, Doc. Muy bien. Y pues de esta manera tenemos justo la organización de los núcleos y con sus respectivas funciones, las más características, las más desarrolladas, pero bueno, a final de cuentas, el hipotálamo es una región compleja desde el punto que recibe aferencias desde muchas regiones del sistema nervioso central y para poder efectuar todas estas respuestas que revisamos con los núcleos, pues también envía información desde aquí hacia otros muchos centros del sistema nervioso central. Entonces tiene una función reguladora, ya lo podemos ver, ¿no? Endocrina, tiene una función reguladora de la temperatura, del hambre, de la sed, ¿sí? Y pues justo todo lo que acabamos de ver en relación. No se les olvide revisar pues justamente esta parte que tiene en relación con la hipófisis para que no se vayan a confundir de qué manera llegan las hormonas de los núcleos, ya los comentábamos, el paraventricular, el supraóptico, hacia la neurohipófisis y pues no confundir cómo llegan las hormonas liberadoras vía este sistema que les comentaba, el sistema porta hipofisario, pero ahora a la adenohipófisis, ¿sale? Y pues nada más complementando también este esquemita, vean cómo desde la adenohipófisis, pues ya se producen las hormonas estimulantes que les comentaba, ¿no? La TSH, que es la estimulante de la tiroides, y una vez que estimulamos a la tiroides, por ejemplo, pues ya se producen hormonas tiroideas. La ACTH, que estimula la glándula suprarrenal y como consecuencia, pues se producen hormonas de la glándula suprarrenal, de la corteza en específico. FSH y LH, vean cómo van a las gónadas y pues ya no todo lo que veíamos en el sistema reproductor. La prolactina, por ejemplo, hacia las glándulas mamarias para la formación de leche y vean cómo también la hormona del crecimiento, sobre todo hacia el hígado, o también la hormona estimulante de los melanocitos hacia estas células en la epidermis. Entonces no vayan a confundir eh, las hormonas que se producen en el hipotálamo y qué relación tienen con los distintos lóbulos de la hipófisis. Muy bien, pues hasta aquí alguna duda en general del hipotálamo, algo que les haya quedado, no sé. Yo sí, Doc. ¿Cómo se Sí. llamaba el sistema de que va desde los núcleos mamilares hasta el cíngulo? Ah, se le conoce como circuito de las emociones o el epónimo es el circuito de Papez, ¿sale? Y entonces recuerda, hay toda la información que viene, pues ya sea sensitiva e incluso de los órganos de los sentidos de los respectivos hemisferios, vienen por el fornix, ¿sí? Y primero llegan a los núcleos mamilares. Y luego de los núcleos mamilares, ahora se proyectan hacia el tálamo, hacia el núcleo anterior del tálamo, que pues es como el tálamo límbico, ¿sí? Y aquí, aunque no está representado, del tálamo se proyecta ahora hacia el giro del cíngulo, que está justamente sobre el cuerpo calloso, ¿sí? Entonces, todo este circuito se le conoce como circuito de las emociones o circuito de la ira y la furia o circuito de Papez, ¿sale? Ok, gracias. Muy bien. ¿Algo más? Bueno, entonces de momento concluimos con hipotálamo.